Hola, voy a compartir con ustedes el trabajo titulado Redes de dispersión de semillas por murciélagos en una zona conservada continua y en un paisaje transformado aledaño a la reserva Las Tablas en Talamanca, Costa Rica. Bueno, entonces sabemos que la transformación de los bosques a tierras para cultivos y pastoreo es una de las mayores amenazas para la biodiversidad debido a que se afectan bosques naturales intactos, lo que conduce a cambios en la estructura y estabilidad de las redes de interacción, pérdida de conectividad y servicios ecosistémicos cruciales como la dispersión de semillas y la polinización. En las comunidades ecológicas, las especies interactúan unas con otras y el enfoque de la teoría de redes proporciona herramientas estadísticas para comprender los atributos y la manera en que se organizan, ya que se asocian con la complejidad y estabilidad de los ecosistemas, características que no pueden abordarse con la diversidad alfa. Uno de los taxones que más aporta a la dispersión de semillas es el de los murciélagos. Es un grupo ideal por sus atributos y porque cerca de 600 especies de plantas son dispersadas por ellos en el neotrópico. Trabajos previos indican que la fragmentación del bosque y la reducción del hábitat provocan una disminución en la abundancia o extinción local de algunas especies de murciélagos y que influyen negativamente en la conformación de las redes debido a que pueden perderse interacciones especializadas. Es por esto que en este trabajo se evaluó la diferencia en los descriptores de las redes de dispersión de semillas en dos paisajes contrastantes. Surge entonces la pregunta de investigación y es qué diferencia existe en las redes de dispersión de semillas presentes en un bosque continuo y en un paisaje transformado en una zona aledaña a la reserva Las Tablas, Talamanca, Costa Rica. Para responderla, se tomaron como variables respuesta 6 descriptores de red, que son el tamaño de red, la conectividad ponderada, el anidamiento ponderado, la especialización, la modularidad ponderada y la robustez. Y para los análisis se consideraron algunas variables locales y de paisaje. Teniendo en cuenta lo anterior, la zona aledaña a la Reserva Protectora Las Tablas de Costa Rica es un escenario ideal para conocer cuáles interacciones se han perdido por los procesos de transformación, ya que el área se caracteriza por un paisaje contrastante que incluye bosques maduros y secundarios, con algunas parcelas y pastos. Adyacente a la reserva se encuentra una zona transformada y con alta heterogeneidad. Este tipo de configuración paisajística difiere en la disponibilidad de recursos y por lo tanto influye en la estructuración de las comunidades. Entonces se eligieron 10 sitios, 5 en la zona continua y 5 en la zona transformada, en donde se instalaron redes de niebla para la captura de murciélagos que fueron medidos, pesados e identificados y sus heces fueron colectadas. Se calcularon las métricas de red, se seleccionaron variables por medio del test de Spearman y se elaboraron modelos lineales generalizados para finalmente hacer un análisis de componentes principales. Se realizó una comparación de medias para las métricas de los sitios muestreados. En los gráficos el color salmón representa la zona continua y el color agua marina representa la zona transformada. Entonces vemos que los links por especies no mostraron diferencias, pero la media de la zona transformada es mayor que la zona continua. Y esto puede explicarse por la mayor cantidad de recursos que se encuentran en la zona transformada. La modularidad no es diferente entre las zonas, pero la media de la zona continua es mucho más alta que la de la zona transformada. Se espera que las redes con una estructura modular tengan menor riesgo de colapso debido a su capacidad de amortiguación de las perturbaciones del sistema. Entre los valores de anidamiento no hay diferencia y los valores entre los sitios se encuentran casi en el mismo rango. Se dice que una red está anidada cuando las comunidades con pocas interacciones son un subconjunto de las comunidades con más enlaces. Si se afecta la red más rica en especies, se vería afectado todo el sistema. La conectancia ponderada sí mostró diferencias entre las dos zonas con un p-valor de 0.01. Esta es una propiedad que se asocia con la resistencia de la red, pues mide el grado de dependencia entre las especies. Los valores de especialización no mostraron diferencias y esta métrica se relaciona con la selectividad de las especies y es fundamental para evaluar el grado de generalización del hábitat. Para el caso de la robustez no se encontraron diferencias y es una métrica que se relaciona con la solidez de la red al evaluar el comportamiento frente a la pérdida de especies. En este caso consideramos la pérdida al azar de especies de murciélagos. A la hora de visualizar las redes para la zona continua,
se obtiene lo que estamos observando. Entonces tenemos que para cada red tenemos una selección de la cantidad de cobertura y los tipos de cobertura disponibles para la zona. Las redes de la zona continua muestran menos especies de murciélagos y plantas, pero tienen un grado de dependencia mayor en algunos sitios. En contraste, las redes encontradas en la zona transformada muestran un mayor número de interacciones y especies, pero con un grado de dependencia menor. Las interacciones en el paisaje transformado pueden estar influenciadas por el paisajes irregulares y restos de bosques que son fundamentales para el mantenimiento de la diversidad de murciélagos y los procesos ecológicos que de ellos dependen. En este caso, hacemos como énfasis en interacciones únicas que se encontraron. Entonces, la especie Carolia subeli dispersa una especie de piper que no se encuentra en la zona transformada. Adicional, complementa su dieta con pupas de insecto y con otros dos morfos que no se encontraron en la zona transformada. Uno de ellos perteneciente a la familia Araceae. En contraste, Sturnira hondurensis también muestra unas asociaciones interesantes en la zona continua y es con bismia, una especie de bismia, y con una solanácea. Bueno, luego se tomaron las variables que no tenían niveles altos de correlación y se plantearon unos modelos, se plantearon 5 modelos. Entonces el primero era el porcentaje de bosques, el segundo es la desviación estándar de la apertura de dosel, el tercero incluía cultivos y pastos, el porcentaje, el cuarto porcentaje de bosques más la desviación estándar de la apertura de dosel y el quinto porcentaje de cultivos y pastos y la desviación estándar de la apertura de dosel. Entonces, teniendo en cuenta el criterio de Kaike, el primer modelo que corresponde al porcentaje de bosques explicó la modularidad ponderada cuando se hizo el cálculo con variables a 4 kilómetros y fue el que mejor explicó la conectancia ponderada tanto a 2 kilómetros como a 4. El modelo número 3, que incluía porcentaje de cultivos y pastos, fue el que mejor explicó el anidamiento, los links por especie y la pendiente de extinción de murciélagos. Y finalmente, el modelo número 4, que era porcentaje de bosques y la desviación estándar de la apertura de dosel, fue el que mejor explicó la especialización y la modularidad ponderada cuando se hizo el cálculo a 2 kilómetros. Entonces, con las mismas variables que se tuvieron en cuenta para los modelos, se decidió hacer un análisis de componentes principales. En el gráfico observamos que el componente número 1 me explica el 78.72% de la varianza y me muestra una clara diferenciación entre las zonas. Me agrupa las zonas de bosque continuo en la parte izquierda y en la parte derecha tengo todas las zonas de bosque o de área transformada que fueron muestreadas. Bueno, y las conclusiones de este estudio, bueno, como primero que las redes de dispersión de semillas por murciélagos mantienen su estructura a pesar de la transformación del paisaje en el sur de Costa Rica. La segunda, que la presencia de relictos boscosos en matrices agrícolas ayudan al mantenimiento de servicios ecosistémicos como la dispersión de semillas, permitiendo que la conectividad con aquellas áreas de bosques continuos no se pierda. La tercera, que a pesar de que el tamaño de red no varía entre la zona continua y la zona transformada, el papel que desempeñan algunas especies de murciélagos es diferente en la zona transformada. Y por último, que los murciélagos son un grupo resistente a un grado de transformación, pero que altos umbrales de cambio del paisaje pueden provocar la pérdida de relaciones altamente especializadas. Los autores del trabajo queremos agradecer en especial a PROCAT, a las alturas del Bosque Verde, al Programa para la Conservación de Murciélagos de Colombia y al Programa para la Conservación de Murciélagos de Costa Rica por toda la ayuda en logística, materiales y demás.